Cuando comencé a trabajar como ingeniero, yo estaba 100% seguro de que empresas que eran capaces de desarrollar tecnología como celulares, computadoras, de darle internet a las personas y de trabajar con inteligencia artificial, es porque tenían gente por detrás que siempre estaba 100% segura de lo que estaba haciendo y que no tenía la más mínima duda de cuál era la forma correcta de hacer las cosas. Pero cuando entré a este mundo me di cuenta que la realidad quizás es un poco diferente a como me lo imaginaba. En la ingeniería, al igual que en todas las demás carreras y aspectos en los que puede involucrarse el ser humano, también hay errores. Acompáñame entonces a ver 3 veces que la ingeniería tuvo fails. Parte 1, porque espero que haya más de una parte. Corran el intro. Me gustaría comenzar diciendo que todos tenemos errores. Algunas personas dicen incluso que el hecho de que tengamos errores como humanos es lo que nos hace perfectos. Yo lo que creo es que la perfección no existe y que todos siempre vamos a cometer alguna equivocación, puesto que es parte de nuestra naturaleza. Es imposible que algo sea perfecto, excepto Emma Watson, ella sí es perfecta. En cualquier ámbito profesional existen los errores. Si eres, por ejemplo, un médico y cometes un error en la administración de un medicamento, sabemos que eso puede afectar desde muy poco hasta bastante a una persona. Si eres un abogado y cometes un error en algún proceso legal, puede que eso provoque que tu cliente termine en la cárcel. O por el contrario, que sea liberado de manera injusta. Pero cuando eres un ingeniero, un error puede ser desde algo tan sencillo como no pasa absolutamente nada, o el cliente se molesta un poco porque algún dato que se le presentó es incorrecto, hasta cosas mucho más graves como toda una estructura, todo un puente o un edificio se cae encima de personas que no tenían nada que ver en ese asunto. Que la ingeniería, al ser una de las ciencias, una de las profesiones que tiene incursión en la medicina, en la economía, en el análisis de datos, entre muchísimas otras cosas, puede repercutir de formas diferentes. Y el día de hoy les quiero platicar de 3 anécdotas en las que pequeños errores o cosas que no se consideraron dentro de la ingeniería tuvieron consecuencias desde bastante lamentables hasta simplemente anécdotas curiosas. Acompáñame pues a escuchar estas historias y a aprender un poco más de cómo funciona el mundo de la ingeniería y los fails que puede tener. Y nuestra primera historia corresponde a una de las anécdotas más conocidas actualmente en el mundo de la ingeniería. Es básicamente la historia que los profesores te cuentan en tu primer día en la carrera para decirte tienes que ser un buen ingeniero porque si no te puede pasar algo como lo que ocurrió en esta historia. Y me refiero, claro, a la anécdota de el puente de Tacoma. El puente de Tacoma fue construido en Estados Unidos entre los años de 1930 y los años de 1950 como parte de un proyecto en el que se pretendía tener un puente gigante que uniera 2 ciudades en Washington, D.C., en Estados Unidos. Este proyecto abarcó una gran cantidad de trabajadores, un presupuesto millonario, muchos años de trabajo, mucho diseño y por supuesto mucho material de construcción. Y lamentablemente, después de que este puente se inaugurara y se pusiera en acción, se pusiera a trabajar, el puente sufrió de un colapso. Fue destruido por completo y todo el proyecto terminó hundido bajo el agua. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Y por qué es que esta historia es considerada una de los grandes fails que tenemos en el mundo de la ingeniería? Pues básicamente porque nos habla de una ocasión en la que nosotros como ingenieros no consideramos algo que debiera de ser bastante importante en el diseño de este tipo de estructuras. Esta historia está muy relacionada con el concepto de resonancia, que en el video anterior me di cuenta que les gustan las explicaciones en el pizarrón, así que voy a explicarles el concepto de resonancia utilizando ese recurso. Lo primero que tenemos que entender es cómo funcionan las ondas, que básicamente describen movimientos oscilatorios, que pueden ser arriba-abajo, izquierda-derecha, adelante-atrás, etc. Estos movimientos pueden ser descritos por una gráfica como la que vemos aquí,
donde habrá una amplitud determinada para un tiempo específico. Por poner un ejemplo, vamos a dibujar un columpio. Cuando el columpio se encuentra sin moverse, es decir, estático, es porque su amplitud de movimiento es cero, lo cual podemos representar en estos puntos de aquí que conocemos como nodos. Si llega una persona y empuja a el columpio, entonces comenzará a tener una amplitud en una dirección. Esta puede estar representada por estos puntos de aquí que conocemos como crestas. Después de que el columpio llegue a su máxima amplitud en la cresta, tendrá que regresar en la dirección contraria, teniendo una amplitud máxima en el sentido contrario, los cuales podemos representar por estos puntos de aquí, conocidos como valles. La distancia que hay entre cada una de las crestas o cada uno de los valles se conoce como frecuencia de la onda. Ahora tenemos que entender el concepto de resonancia. Si dibujamos nuevamente la onda que describe nuestro columpio, se vería de esta forma. Pero si nosotros no aplicamos ninguna fuerza, es decir, no empujamos al columpio en ningún momento, esta forma se irá atenuando hasta que el columpio se deje de mover. Pero ¿qué pasa si cada vez que el columpio pase por el centro, una persona se encarga de empujar el columpio en la dirección contraria? Entonces tendríamos algo como lo que vemos aquí. Cuando el columpio esté del lado izquierdo, la persona lo empujará hacia el lado derecho. Y cuando el columpio esté del lado derecho, la persona lo empujará hacia el lado izquierdo. Esto provocará que poco a poco la onda se vaya haciendo aún más grande en cuanto a su amplitud, viendo algo como lo que tenemos aquí en pantalla. Esto provocaría en algún momento, entre otras cosas, que el columpio le pegue a la persona, además de hacer que cada vez se mueva más rápido y más alto. Hace un momento hablamos de frecuencia, y todos los objetos cuentan con una frecuencia natural, que es la velocidad con la que estos se mueven cuando son sometidos al sonido. Generalmente todos los objetos reciben estímulos de ondas que no coinciden con esta frecuencia natural, haciendo que su movimiento sea dispar y por lo tanto que las ondas en ciertos momentos se atenúen y en ciertos momentos se hagan más fuertes. Pero ¿qué pasa si al objeto le imprimimos fuerzas con la misma frecuencia que su propia frecuencia natural? Pues este es el fenómeno que se conoce como resonancia y provoca un efecto como el que vemos en pantalla. En el caso del puente de Tacoma, se cree que la frecuencia con la que el aire golpeaba al puente del lado izquierdo al lado derecho era bastante similar a su frecuencia natural, lo cual provocó que el movimiento se amplificara cada vez más hasta que provocó una fractura en el puente. Como podemos ver en esta historia, la resonancia es justamente una de las características naturales que poseen todos los objetos, y al momento de fabricar estructuras como puentes o edificios, resulta bastante importante considerar este tipo de cosas. Y no lo considero tanto un error, sino más bien algo que no se consideró, algo que le puede pasar a cualquiera, incluso a un equipo de cientos o miles de personas que estén enfocados en otras cosas que parecieran más importantes. A veces los pequeños detalles en el mundo de la ingeniería son la diferencia entre un proyecto exitoso y una catástrofe como lo que pasó con el puente de Tacoma. Nuestra segunda historia, a pesar de que costó millones y millones de dólares en pérdidas, resulta algo curiosa, algo chistosa por cómo fue que ocurrió realmente. Antes de comenzar con esta historia, tengo que explicarles un poco sobre cómo funcionan los sistemas de medición. Por si no lo saben, existen diferentes formas de medir las cosas, como el peso, la distancia, la capacidad, dependiendo del país en el que te encuentres. Existe, por ejemplo, en México el sistema métrico decimal que utiliza metros, litros, kilogramos y ese tipo de unidades de medición. Pero también existe el sistema imperial, que es muy famoso, por ejemplo, en Estados Unidos, el cual se caracteriza por utilizar medidas como los pies, las pulgadas, las yardas, las libras y ese tipo de medidas. Cuenta la historia que cuando todavía vivíamos en esa época donde los reyes y las reinas eran parte de los gobiernos alrededor del mundo, los reyes ordenaban que la forma más correcta de medir las cosas era utilizando su propio cuerpo, el cuerpo del rey, porque el rey era el que influía mayoritariamente en el pueblo. Entonces también se debían de tomar medidas de las cosas basados en la estructura ósea
de esta persona al mando. Hola a todos mis súbditos, soy el rey fulanito de tal y exijo que utilicen mi dedo como unidad de medición porque yo soy el rey y todo gira a mi alrededor, hasta la tierra. Háganlo o les corto la cabeza. Decreto real, tomen mi pulgar para hacer pulgadas, tomen mi pie para hacer pies y tomen una zancada mía para hacer yardas. Hoy en día muy pocos países siguen utilizando el sistema imperial, aunque uno de los más importantes es Estados Unidos, que se rehúsa a cambiar el sistema métrico decimal o el sistema internacional, porque según los expertos dicen que económicamente es bastante complicado reetiquetar, rediseñar, recalcular todos los productos y procesos que se tienen en Estados Unidos para adaptarse al sistema estándar en el resto del mundo. Por lo tanto, es algo complicado que por el momento lo hagan de esta forma. Esta segunda historia está bastante relacionada con la diferencia entre un sistema y el otro. Y ocurrió en el año de 1999 con un participante bastante experimentado en el mundo del espacio. Y me refiero a la NASA. La mismísima NASA, una empresa multimillonaria de Estados Unidos dedicada a la investigación aeroespacial, cometió un error con un satélite que estaba diseñado para tomar medidas en la atmósfera terrestre, dando vueltas para tomar mediciones meteorológicas y así hacer ciertas predicciones del clima. Este satélite fue un proyecto multimillonario de aproximadamente 125 millones de dólares, el cual se lanzó al espacio en el año de 1999 y una vez ingresando en la atmósfera se destruyó. Pero ¿cómo pasó esto? Lo que ocurrió, o la historia más conocida, es que hubo un proceso de subcontratación de un tercer participante, que no era tal cual una empresa dentro de la NASA, que ayudó a realizar ciertos aparatos, ciertos dispositivos que iban integrados en el satélite, solo que todo esto estaba calculado en el sistema internacional o métrico decimal y no en el sistema imperial. Por lo tanto, las características de resistencia, tamaño, capacidad, entre algunas otras cosas, no correspondían con lo que se necesitaba para el proyecto realmente. Por lo tanto, una vez que salió de la atmósfera hacia el espacio, el satélite fue destruido por completo, lo cual resultó en una anécdota bastante triste para las personas de la NASA y para Estados Unidos en general, pero un recordatorio de que a veces ese tipo de detalles son bastante importantes. Nuevamente, los cálculos estaban perfectamente bien hechos tanto del lado del sistema métrico decimal como del lado del sistema imperial, pero una vez que se intentó unir ambos sistemas, no eran compatibles, que a veces hay que tener un poco más de comunicación, porque aunque tus cálculos no estén mal hechos, tal vez no se puedan adaptar justamente a lo que requiere el proyecto. Y nuestra última historia es un poco más cercana a la época actual. Quiero hablarles de aquellos casos que ocurrieron en más de una ocasión y con más de un modelo de los celulares que explotaban. Quizás el caso más famoso, lamentablemente para esa empresa, es con el Samsung Galaxy 7, un modelo de celular bastante innovador para la época que tenía unas características bastante buenas en cuanto a rendimiento, capacidad, pantalla, etc. Pero ¿por qué explotaban? Aquí estamos ante algo que conocemos como error de diseño. Los errores de diseño están ahí porque a veces no empalma lo que queremos representar de manera estética y que algo se vea bonito contra que algo sea realmente funcional. En este caso, el diseño ovalado del dispositivo no empalmaba del todo con el diseño electrónico que tenía por dentro. Lo que ocurrió en esta anécdota es que el diseño, que pretendía ser un poco redondeado del celular, no empalmaba por completo con el diseño electrónico que se pretendía tener en la batería. Al tener una forma redondeada la carcasa del teléfono, obligaba a que se compactara un poco más la forma en la que estaban conectados los circuitos dentro de la batería. El hacer esto provocaba que algunas células compactadas de la batería hicieran un cortocircuito entre sus terminales, y al hacer un cortocircuito provocaba sobrecalentamiento de la batería, y el sobrecalentamiento llevaba eventualmente a una explosión,
que en realidad no era tanto una explosión, sino que el teléfono se prendía en llamas. Es igual de grave, pero no era una explosión tal cual. Creo que... Lo que podemos ver aquí es que nuevamente, a pesar de que las cosas estaban bien hechas, entre comillas, no se consideró pues un fenómeno derivado a la forma que tenía el teléfono. Y creo que con estas historias podemos entender que la ingeniería, igual que el resto de las carreras, no siempre es perfecta y no siempre tiene la razón y no siempre hace las cosas de la mejor manera posible. Es imposible que nosotros tengamos siempre el 100% de las consideraciones o el 100% de idea de lo que va a pasar una vez que las cosas estén desarrolladas, porque el mundo es incierto y está lleno de millones y millones de variables aleatorias que pueden transformar o cambiar el uso de algo, como puede ser el clima, la densidad de la población, el uso específico que le den las personas, la forma en que reaccionen o interactúen con cierto sistema, tecnología o dispositivo. Entonces la ingeniería es bastante divertida porque tienes que intentar adelantarte un poco a los usuarios y a las circunstancias para entender qué es lo que podría pasar. Y si tú estás pensando en estudiar ingeniería o simplemente te gustan estos temas sobre tecnología, no te pierdas las siguientes emisiones de Ingeniería en Acción, porque estaremos hablando de este tipo de temas, así como otras cosas interesantes relacionadas al mundo de la tecnología en general. No olvides dejar tu like al video, suscribirte al canal si es que te gusta este tipo de contenido. Y por cierto, aún nadie resuelve el reto mental de esta semana que publico en la página de Facebook de Ingeniería en Acción. Si aún no has ingresado, aquí abajo te dejo el enlace para que vayas directamente tanto a la página principal de Ingeniería en Acción como al reto de la semana que aún puedes resolver. Recuerda que si eres la primera persona que lo resuelve de manera correcta, vas a llevarte un Alex saludo como la persona más inteligente de la semana. No te pierdas el siguiente contenido y nos vemos en otra emisión de Ingeniería en Acción.